Hola, en este video veremos las redes lineales, veremos una introducción y la propuesta de un ejercicio para familiarizarnos con esta estructura compositiva. Bueno, si queremos hablar de composición, tendríamos que comenzar sosteniendo una afirmación, que es que la composición más elemental está soportada por líneas. A veces una sola línea puede bastar como principio organizador, como eje de direcciones del conjunto de la obra, y otras puede tratarse de una especie de arabesco lineal tan intrincado como elementos pueda contener el cuadro. Como sea, el proyecto debe contener una estructura lineal, aunque esta no aparezca bien definida. Puede ser fácilmente encontrada cuando estudias el esquema básico de la composición. Incluso la fuerza emotiva de la composición puede estar precisamente caracterizada por una línea, ¿no? De hecho, sin la oculta existencia de esta red lineal, las masas, los espacios, las luces y los colores se desplomarían en el caos. Las líneas forman el esqueleto del que depende la anatomía de la obra. Estos arreglos basados en líneas, sencillos o complejos, a veces derivan en formas geométricas. De hecho, una buena parte de las obras maestras de arte están construidas sobre una forma geométrica. A esto es a lo que le llamamos o conocemos como geometría oculta. Para poder entender la red lineal, primero tendríamos que observar una de las figuras básicas en la mayoría de las composiciones, que sería el rectángulo. El rectángulo es el marco más habitual del cuadro de Caballete y ofrece una serie de líneas diagonales que surgen a partir de la estructura natural de la forma rectangular. Y el cruce de estas mismas diagonales nos va generando cortes a lo largo de la armadura del rectángulo, que estos cortes nos sirven para generar líneas que atraviesen el formato, ya sea a lo vertical o a lo horizontal, construyendo en base a esto no en sí la composición, sino una especie de red lineal que nos sirva para sostener la geometría oculta que puede contener esa composición. Bueno, y como ejemplo podemos ver esta obra de Bronzino, esta alegoría del amor, donde los personajes parecieran adherirse a la forma natural del rectángulo, repitiendo dentro del rectángulo del formato otro rectángulo más por medio de las posturas de la figura humana y enfatizando en la diagonal que atraviesa de vértice a vértice este rectángulo. Bueno, técnicamente podemos entender que la armadura del rectángulo consiste en dividir los lados del rectángulo, ya sean mitades, tercios, cuartos, quintas partes, etcétera, generando con esto divisiones y tirando diagonales a partir de esas divisiones que atraviesen la obra y que generen puntos clave para la composición. Puede que a veces no sea tan evidente el uso de las diagonales, porque a veces lo que se utiliza para la composición pues son estos cruces que se generan por la diagonal. Bueno, y como práctica nosotros vamos a tomar de modelo las estructuras geométricas que podemos ver en los bocetos del pintor mexicano de la ruptura, Ricardo Martínez, en las que vemos una estructura uniforme, una estructura simple, pero que a fin de cuentas sostiene la configuración formal de la obra. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a dividir nuestro rectángulo a la mitad, trazando los ejes vertical y horizontal, y a partir de estos ejes vamos a comenzar a tirar diagonales. Al tirar estas diagonales se van a generar puntos de cruce, y en esos puntos de cruce nosotros vamos a tirar otras líneas, ya sea horizontales o verticales. De acuerdo a cómo les quede esta estructura, ustedes van a acomodar en ella las formas o los bocetos que ustedes realizaron de tarea para comenzar a desarrollar su obra. La idea es comenzar quizás a hacer como un intento en la bitácora, y a partir de este resultado ya comenzar a hacerlo en el papel. Bueno, y aquí les dejo un ejemplo de cómo van a comenzar a realizar este
este esquema, pues generando divisiones en su soporte. Ustedes pueden variar incluso estas divisiones, es decir, pueden a partir de los vértices tirar más líneas todavía y buscar a ver qué sucede al ir cruzándolas. Como vimos en el ejemplo que les puse de la armadura de rectángulo, estas armaduras se pueden realizar con mucha complejidad. Es decir, que ustedes pudieran simultáneamente dividir el rectángulo en medios, tercios, cuartos. Y claro, al hacerlo de esta manera, la composición se va volviendo más compleja. Bueno, pues eso sería todo. Vamos a ver cómo nos va en la práctica. Muchísimas gracias por su atención.